Saludos, amables televidentes, gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. Luego de la semana del aniversario de la independencia, que hubo rendición de cuentas de la quinta del presidente Luis Abinader, dejó una estela con mucha inmediatez de personas, sectores, opinando sobre los datos que dio a conocer el mandatario en su rendición de cuentas de 2 horas y media. Y en eso está el Partido de la Liberación Dominicana como oposición y el expresidente Leonel Fernández con la fuerza del pueblo, que se pronunciaron seguido paso del discurso. En esta semana han seguido importantes analistas y escritores hablando de los resultados que ofreció el presidente Luis Abinader desde su último tiempo de gestión, es decir, la quinta rendición de cuentas después de su nueva vez reelegirse. Estos datos que ofreció el presidente Luis Abinader se dieron a conocer también de inmediato, se mandó a los medios de comunicación todos los detalles, es decir, que había mucho material para tener esa información, pero al día siguiente el presidente Luis Abinader salió a Uruguay a la juramentación del presidente de ese país y retornó el domingo en la tarde, en horas de la tarde. El lunes, ya cuando llega la semanal, es donde que recibe los periodistas, los comunicadores. Ahí se le hizo pregunta sobre las críticas que él señaló que era muy bueno señalar desde un estrado, pero como él lo dijo, le gustaría que se ofrecieran soluciones a esos planteamientos como ocurre en otros países. Es un tema que va a seguir porque hay mucho material en ese discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader que habrá que irlo analizando por parte. En este encuentro que él hizo el lunes, en la semanal, él anunció de un proyecto nuevo en la semanal en la que expuso que el plan para su gente, que busca continuar mejorando la calidad de vida de los dominicanos, en los ejes de este plan se basan en la salud, seguridad, vivienda, economía, empleo y educación institucional. En este plan que el presidente presentó el presidente Luis Abinader, ahí está programado hasta el 2036, pero él esbozó lo que le corresponde hasta el 2028, que es donde están planteados todos los datos para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, de cara al 2028, que busca también expandir la clase media, que cita de un 37% al 50%, reducir el déficit habitacional del 21.9%, disminuir las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles a 25,000 por año. Es decir, todo fue muy detallado. Hay que ver cómo se va a ir desglosando este proyecto, que son los planes que tiene el presidente Luis Abinader al 2028, cuando se cumplen estos 4 periodos. En esta semana asistí a la inauguración de 2 plantas incineradoras en el Aeropuerto Internacional de las Américas para reciclar los desechos sólidos. Un aeropuerto que anualmente moviliza millones de pasajeros, visitantes y usuarios. Con estas 2 maquinarias se pretende ayudar a colaborar con lo que es el medio ambiente y los desechos sólidos. En esa actividad estuvo la directora general de Aerodón, Mónica Infante Enríquez, también el ministro de Agricultura, Limmer Cruz, y otras autoridades que tienen que ver con el sector y esas importantes obras que son de mejoría para la terminal aeroportuaria. Le vamos a dejar un corte de lo que fue esa actividad y regresamos enseguida con nuestra entrevista en el día de hoy con el catedrático, cineasta, escritor Agustín Cortés Robles. Con él vamos a hablar en breve cuando regresemos de esta pequeña pausa. En Europa y otras regiones, y particularmente en los aeropuertos operados por Vichy Airways en Francia, donde se han desarrollado esquemas eficientes de segregación de residuos a bordo. Este tipo de iniciativas nos permiten identificar oportunidades
para aumentar la tasa de reciclaje sin comprometer los protocolos de bioseguridad que rigen el manejo de residuos de vuelos internacionales. Ya regresamos con nuestra entrevista. Como le había anunciado, contamos hoy con la presencia del profesor, escritor y cineasta Agustín Cortés Robles, quien le damos la bienvenida. Un gusto, profesor, tenerlo aquí de nuevo, siempre con cosas buenas y nuevas. Gracias, para mí es un placer estar contigo, Yolanda, de nuevo y con tu público receptor. Usted sabe, profesor, que yo estuve leyendo su libro de los discursos, es un documento muy importante. Gracias. Y yo que vivo como leyendo, instrumentándome, y veo que el tema de los discursos presidenciales son documentos históricos que antes no se tenían acceso como ahora, que mira, el último del presidente Luis Abinader se compartió, tan pronto concluyó él, ya lo teníamos en las redes, es decir, que es un punto de avance. También vi el discurso, no era un discurso lo que hizo el presidente Donald Trump esta semana, sino el primer encuentro con los congresistas, pero también generaba expectativa, es decir, que los discursos, de alguna u otra manera, generan esa inquietud y son importantes. Claro, son documentos muy valiosos que podemos situar desde la antigua Grecia, Roma y esos grandes imperios, en donde habían realmente muchos oradores y pensadores que esbozaban ideas y conceptos muy, muy claros a los gobernantes, a los tribunos, a los miembros, ¿verdad?, de esa corte y cohortes importantes de esos tiempos. Y entonces el discurso siempre ha venido trasladándose de generación en generación, porque es un documento vital para el desarrollo de una nación, el desarrollo de regiones enteras. En ese tiempo estamos hablando de imperios que dominaban toda Europa, media Europa y otros espacios más. Y en el caso de España y otros imperios, como el caso del imperio inglés, bueno, pues han tenido siempre personas con mucha capacidad, con mucho nivel intelectual, que diseñan estos discursos. Como casi todos sabemos, o los televidentes y tú también, los discursos no son una pieza que hace el presidente de la República o quien gobierna una nación determinada. El discurso es prácticamente un documento de consenso del grupo que dirige una nación. Y entonces en el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país y de otros países siempre existen 4 o 5 personas con mucha capacidad intelectual, con muchas horas de vida, gente que también tiene la capacidad de investigar en archivos, bibliotecas, y ahora con las facilidades tecnológicas, revisar lo que está pasando en el mundo o en el área geográfica de un país, para entonces diseñar ese discurso, esa pieza discursiva, que el señor presidente de la República, de este país y de cualquier país, tiene la posibilidad de organizar, de preorganizar, antes de leerlo ante el público para el cual ha sido diseñado ese discurso. Y ese material se queda como un documento para la historia, porque claro, también se hacen en libros oficiales de la misma Cancillería. Exacto, sí. Yo tuve la oportunidad de que esta relación de discurso que yo he trabajado del 1963, hasta el año 2024, bueno, pues no estaban compendiados. Tuve la oportunidad de compendiarlos, ¿verdad?, como quizás un aporte mío al país, a diversas instituciones, porque cuando fui a revisar si esa relación de discurso estaban compendiados en alguna de las instituciones que tienen que ver con el desarrollo político de la República Dominicana, no lo tenían. Por ejemplo, el Senado de la República no lo tiene, tampoco lo tiene la Cámara de Diputados, y la misma Cancillería no lo tiene tampoco. Y lo mismo del régimen de Trujillo, me imagino que no están tan expuestos, porque no, en ese tiempo todo era un misterio. También investigué esa parte, la estoy trabajando, no con el entusiasmo del anterior, porque hacer un libro con los discursos de Trujillo y de otras personalidades más como Balaguer y demás, se queda seco, ¿verdad, profesor? Exacto, es demasiada la inversión de tiempo y de dinero. Y energía, entonces, porque se gasta energía. Sí, entonces, esa relación de discurso que tú ves que está segmentada de una fecha, 63 al 24, solo presidenciales. Si tomamos en cuenta los discursos de rendición de cuentas correspondientes a los 27 de febrero de cada año, el asunto se torna mucho más exigente y complicado y amplio, porque ese discurso del 27 de febrero es un discurso más amplio
que el discurso del 16 de agosto. Sí. Claro, la carga política en ambos casos es importante, pero yo considero que porque el discurso, ambas fechas son conmemorativas y exacto, usualmente se ha utilizado para eso, pero el contenido es diferente. Exacto, el del 16 de agosto es un poco más épico, más político, más, diría yo que histórico. El del 27 de febrero es más técnico, más operativo, más funcional, más económico. Esa es realmente la porque la una intención de cada rendición de discurso. cuentas, una rendición de cuentas de lo que se ha hecho, de obras. En un año completo, correcto, Sí. actividades, obras, inversiones, y además es un planteamiento de cara al futuro. ¿Qué voy a hacer o qué podemos hacer entre todos? Yo creo que el discurso del presidente, el señor presidente de la República, el 27 de febrero, es un discurso que abre las expectativas de su nuevo mandato, los dice ahí. El discurso del 16 No, de agosto, y esa presentación que él hizo en la semanal de cara al año 36 es una proyección. exacto, Que aunque no, hizo la separación de que lo que le corresponde era hasta el 2028, pero ya está programado para el 36. sí, le está diciendo a la clase política de su partido y a la clase política de los demás partidos, ¿verdad? La planificación que él entiende debe ser favorable. Cuando decimos de él, es porque él dirige el Estado Dominicano, pero No, tiene un es la equipo visión del económico. equipo, es la visión del equipo de trabajo que lo respalda delante y detrás, porque hay un grupo que está dirigiendo la República Dominicana desde el PRM, que está dentro de la estructura de dirección del gobierno. Por ahí otro grupo que son técnicos, que son creativos, que son ingenieros, que son informáticos, que están detrás de la estructura gubernamental, pero dirigen el Estado Dominicano también. Usted Entonces, vio que esta última presentación se hizo como una especie de evaluación del tiempo que han durado otros mandatarios en la discursiva. correcto, sí. En ese caso, yo creo que fue un discurso Y bastante creo que se le amplio. quedaron muchos temas a Sí, él. aún siendo un discurso extenso, Sí. un discurso bastante, ¿verdad?, largo, 2 horas y algo, y entonces otros mandatarios es posible que tengan la intención de sintetizar la intervención de esa fecha, de ese momento, pero es un discurso, el del 27 de febrero, que realmente la población lo espera la oposición también, porque es un discurso que abre, ¿verdad?, el debate sobre si es verdad que tú has cumplido o no con las cosas que tú prometiste en un año de gestión o en 2 años de gestión o 4 años de gestión. Entonces, eso abre un debate ante la oposición política que tú has visto que ha estado en los medios Sí. zarandeando Y un poco la articulista, cosa. y articulista. Exacto. Y el presidente me parece que le contestó bien, Yolanda, cuando él externó en la semanal que real y Al efectivamente... expresidente Leonel Fernández, ¿verdad? Sí, pero yo diría que fue Al sector, a la oposición a completa. la oposición Señores, completa. Señores, presenten algo, propongan algunas cosas, ¿verdad?, que ustedes consideren que son importantes. Por eso yo no voy de acuerdo con que la respuesta a un discurso presidencial y de cualquier índole, pero sobre todo presidencial, deba hacerlo un líder o varios líderes de la oposición. Yo creo que deben ser respuestas de una comisión de trabajo de los partidos de la oposición. Como el trabajo que hacía Monseñor Agripino Núñez Collado, que congregaba a todos los sectores para buscar respuestas. Exacto. Tenemos que ir a una pausa y regresamos enseguida con esta interesante conversación de este día. Estamos conversando en este día con el profesor universitario, escritor, cinematográfico, Agustín Cortés Robles, escritor. Él hablaba él tiene un libro muy importante sobre los discursos. Yo le hacía la pregunta sobre todo que en esta semana ha estado muy sobre los temas, la última rendición de cuentas, la quinta del presidente Luis Abinader, y que ha salido a relucir otras ponencias de mandatarios. Entonces, yo le hacía la pregunta sobre una respuesta que se le hizo al presidente Luis Abinader en la semanal, que si hacen críticas, que a él le gustaría saber también propuestas, es decir, que presenten propuestas. Y quedamos en que anteriormente Monseñor Agripino Núñez Collado, que ya falleció, hacía reuniones en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para buscarle solución, pero cuando tenían problemas planteados, las soluciones. Exacto. Y esa era una técnica como que era proactiva. Muy buena, sí. Estamos en otros tiempos, otras situaciones. Profesor, en esta parte sería bueno
como yo sé que usted indaga mucho y ha trabajado en este tema, a los dominicanos usted le está dejando es decir, usted está haciendo aporte, porque eso es un aporte, lo que usted está publicando con todos esos discursos, y está trabajando en otros que yo me imagino que no se han atrevido. Entonces, en esta parte, ¿qué cree usted que podría hacerse para buscar una propuesta de que se busquen soluciones a los problemas nacionales? Yo entiendo que los partidos políticos, sean de oposición o no, deben de sentarse y dialogar, pero sobre todo los partidos de oposición, no dejar la voz directa de respuesta al señor presidente de la República, al líder político de cada uno de los partidos. Como nada más involucrarlo a la política. Correcto. Y es importante porque el vocero debe darse a conocer, sí. Es la persona que todos los medios de comunicación están buscando para saber su opinión. Yo voy a dar esta opinión, o sea, el líder político va a decir, yo voy a dar esta opinión. Ahora, la posición del partido, nosotros la vamos a hacer más adelante, porque vamos a reunir las comisiones de trabajo de todos los temas que el señor presidente de la República tocó, y aparte de eso, hay temas que él no tocó en su discurso, en su intervención discursiva ante las cámaras legislativas, que nosotros consideramos que son importantes y que debemos discutir y analizar. Después de analizar lo que él planteó y las cosas que nosotros entendemos que él no planteó, pero que son importantes para el desarrollo del país, entonces nosotros vamos a emitir comisión por comisión un punto de vista. Y qué interesante sería, Yolanda, que esas comisiones emitieran un documento en cada una de las áreas que ellos entienden que el presidente tocó y que en algunos de los casos no satisfizo, ¿verdad?, el parecer de la ciudadanía a partir de los partidos políticos de oposición. Y los partidos políticos de oposición que tienen recursos económicos para elaborar un documento, tienen también el personal especializado para elaborar un documento. Y tienen experiencia, muchos de ellos. Tienen experiencia de Estado, de dirección del Estado, pueden perfectamente levantar un documento que circule a través de las plataformas multimedias, y además un documento que circule de manera física en medios de comunicación, en escuelas, en universidades, e inclusive hacer oposición política edificante de la siguiente forma. Con esos puntos de vista que nosotros tenemos sobre el discurso, vamos a ir ahora a las 30 provincias, a las 32 provincias o a 15 provincias, dando a conocer por qué nosotros entendemos que la filosofía política o la filosofía laboral del señor presidente no está elaborada bajo firmes puntos de vista que contribuyen al desarrollo de la nación. Es lo mejor en este momento. Sí, y además en esos números y sobre todo la inversión que se ha hecho en obras, que el presidente casi todos los fines de semana a veces tiene una agenda bien apretada, inaugurando obras que yo digo, wow, cuánta energía. Entonces, esa es una manera como de que se puede visualizar por ahí una parte. Yo creo que sí, hay una cantidad de obras que yo veo los fines de semana y en algunos medios durante la semana que son importantes y valiosas del señor presidente de la República. ¿Qué debe hacer la oposición? Bueno, certificar que efectivamente se están haciendo o no, y decir, bueno, se hicieron 300 edificios, pero no se entregaron como debe ser, o no se entregaron a las personas que eran realmente los beneficiarios. Pero tú tienes que estar al tanto de eso, y además de eso certificar y avalar ante la comunidad nacional si eso es así o no es así. Bueno, solamente en el último año, él dijo que terminaron 131 obras en las que se invirtieron 16 millones de pesos, es decir, que por ahí hay unos datos que por ahí pueden comenzar. Exacto. Profesor, el tiempo se nos termina, pero yo sé que usted tiene un niño que está casi a punto de nacer, que es este libro, ¿verdad? El discurso político, la generación dual, sí. Que usted tiene programado ya publicarlo. Sí, a final de abril, sí. Es un libro que trata sobre esta necesaria vinculación entre dos generaciones. La generación del siglo XX que finaliza su existencia ante el mundo, uno con mayor o menor edad, y la generación que inicia a conducir el mundo, que es la del siglo XXI. Lo que le llaman Z y eso, ¿verdad? ¿Cuál sería su mensaje, profesor? Esa intervención entre ellos y nosotros. ¿Cuál sería su mensaje? Porque es bueno tener tanto documento así para las futuras generaciones. No, yo considero que es importante y valioso que las dos generaciones se sienten a dialogar, a conversar sobre el futuro del mundo y lo rediseñen, porque hasta el momento hemos tenido un mundo
que ha sido manejado por muchas personas con influencia económica y política. En este caso yo considero que las dos generaciones deben sentarse a rediseñar el mundo que desean vivir y que desean que viva la generación próxima. Y que es bueno aprender de los demás, ¿verdad, profesor? Yo entiendo que es muy fabuloso. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Ojalá pueda ver pronto porque yo sé que usted es un fajador. Amables televidentes, conversamos con el profesor y cineasta Agustín Cortés Robles. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Recuerden que pueden seguir el canal a través de la página www.cinevision, canal 19.do, desde donde quiera que estén. Será entonces hasta la próxima, si Dios lo permite. Así que cuídense mucho y pásenla bien.